Saludos. La siguiente historia es la traición del rey Salomón hacia Dios. Consecuencias. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones, acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero el rey Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón, el rey, era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado dedicado el corazón de David, el rey, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario al rey Salomón, Hadad Edomita. Este era de linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom y Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre, con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Y halló a Hadad gran favor ante los ojos de Faraón, que él dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Y la hermana de Tafenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tafenes destetó en casa de Faraón. Y Genubat permaneció en casa de Faraón de los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, comandante del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: despídeme para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada,
Sin embargo, déjame ir. Debes dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario al rey Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Adad Ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Adad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey Salomón. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando el rey Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta de Dios, Ahías Silonita, lo encontró en el camino. Ahías el profeta se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías el profeta tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de su mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel. Y afligiré la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre, David. Y su hijo, Roboam, reinó en su lugar. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel
había ido a Siquem para hacerlo rey. Y si cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había oído de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo, idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda este pueblo? Y ellos le respondieron, diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo, ¿qué aconseja? Que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día como el rey había dicho, diciendo, volved a mí al tercer día. El rey, el rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías profeta, Ahías silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero cuando los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles, así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse, conforme a la palabra del Señor.
Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí, y de allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, Roboam, rey de Judá, me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Libro de Primera Reyes, capítulo 12. Bendiciones.